Hola. Bueno, hoy vamos a revisar no, perdón. Compartir pantalla, ya estamos. Hoy vamos a hablar de las principales, eh, digamos, drogas inmunosupresoras e inmunomoduladoras que utilizamos en reumatología. Em, Tenemos fármacos modificadores de la enfermedad no inmunosupresores, como pueden ser los antipalúdicos, los antimaláricos, que se utilizan principalmente como ahorradores de esteroides, sobre todo para manifestaciones articulares y dermatológicas. El mecanismo de acción es a través de la inhibición o la interferencia de la presentación de antígenos, inhibe la liberación de enzimas lisosomales, actúan a nivel tanto de los receptores Toll-like como de las células natural killer y disminuyen la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Generalmente hay que darlos con alimentos, así se absorben mejor. La latencia de la acción para ver el efecto máximo es entre 1 y 6 meses. Tiene una vida media de 40 días y se acumulan tejidos ricos en lisosomas y células hemáticas. Se metabolizan a nivel hepático y se eliminan por vía renal. La dosis es entre 100 y 200 miligramos de cloroquina día, hasta 4 miligramos kilo día, y la hidroxicloroquina 200 a 400 miligramos kilo día, 6 miligramos kilo día. Actualmente no existe cloroquina en la Argentina, pero hasta hace poco cuando había, digamos, se utilizaba sobre todo para manifestaciones cutáneas, por ejemplo en lupus, más rebeldes porque era más rápida, más efectiva, pero presentaba mayor toxicidad a nivel ocular. Los efectos adversos, si bien son raros, bueno, puede provocar vértigo, decaimiento, irritabilidad, hematológicas, leucopenia, anemia, rash, a veces pueden dar hiperpigmentación, cardiovasculares, pueden provocar hipotensión o prolongación del intervalo QT. Esto igualmente en las dosis que nosotros utilizamos es extremadamente raro, pero digamos lo más, no frecuente porque es infrecuente, pero lo que hay que darle por ahí un poco más de importancia es a la lesión a nivel ocular que provocan maculopatía. Por eso hay que solicitar este campo visual. A nivel muscular raramente pueden dar miopatía. Las indicaciones se utilizan cuando hay lupus discoide, el lupus eritematoso sistémico, sobre todo compromiso cutáneo y articular, artritis reumatoide juvenil, síndrome de Sjögren y artritis crónica juvenil. Contraindicaciones absolutas: que haya maculopatía previa, hipersensibilidad a antipalúdicos y relativas a la insuficiencia renal, si bien nosotros en los pacientes en los cuales corregimos a través del CLIREN podemos darlo. Se sigue con campo visual, hemograma y función renal. Y es una droga que nosotros, digamos, consideramos, como ya hemos visto o como ya vamos a ver en las próximas clases, todos los pacientes, especialmente con lupus, deben recibirla. Metotrexate es la droga número 1 que nosotros utilizamos especialmente en artritis reumatoidea. El mecanismo de acción es, al disminuir con el folato, disminuye los niveles para la síntesis de purina y pirimidina y de esta manera inhibe la proliferación celular, y también se reducen la síntesis de poliaminas, por lo cual tiene un efecto antiproliferativo e inmunomodulador. El metotrexate se utiliza tanto por vía oral o parenteral en forma intramuscular o subcutánea. Tiene una latencia de acción de 6 semanas a 3 meses, y la dosis que utilizamos nosotros va de 7,5 miligramos a 25 miligramos por semana. Se suele dar en una sola toma semanal acompañado de ácido fólico. Se elimina por vía biliar y en menor medida y por vía renal, y se utiliza ácido fólico no en dosis mayores a 10 miligramos semana,
ya que inhibirían el efecto antifolato que tiene la medicación como mecanismo de acción. Bueno, las dosis son las que ya vimos. Los efectos adversos, si bien son múltiples, los más comunes son a nivel gastrointestinal, intolerancia, náuseas, puede dar diarrea, malestar estomacal, aumento de las enzimas hepáticas. Es raro que dé una hepatitis con valores muy elevados de cómo es de las enzimas hepáticas. A nivel cutáneo, a nivel hematológico puede dar macrocitosis, citopenias, está descrita la aplasia medular, son raros, puede dar alopecia, pero bueno, el resto de los efectos adversos son la realidad que son muy, muy infrecuentes. Indicaciones, como dijimos, es la droga que más utilizamos en artritis reumatoidea, pero la podemos utilizar también en artritis crónica juvenil, en las espondiloartropatías seronegativas, psoriasis, tanto con compromiso cutáneo como solamente con compromiso articular, miopatías inflamatorias, en lupus, en esclerodermia, y también en algunas vasculitis, como puede ser Takayasu, se puede usar como ahorrador de corticoides en arteritis célula gigante o polimialgia reumática, y en granulomatosis con poliangiitis o granulomatosis de Wegener. Las contraindicaciones son bastante más que cuando utilizamos antipalúdicos, si bien obviamente el metotrexato es una droga mucho más potente, más efectiva. La contraindicación absoluta es el alcoholismo, hepatopatía conocida, enfermedad pulmonar severa, embarazo, pancitopenia, insuficiencia renal severa, HIV y enfermedades malignas preexistentes. Relativas el abuso de alcohol, el hígado graso, infección crónica y la insuficiencia renal de leve a moderada. Monitoreo, pretratamiento, hemograma completo, serología de virus de hepatitis, hepatograma, placa de tórax, intratratamiento, hemograma y hepatograma cada 4 a 8 semanas. Tenemos la leflunomida, que es una medicación cuyo mecanismo de acción es muy parecido al del metotrexate. Lo que provoca es una inhibición selectiva y reversible como es de enzimas clave en la síntesis de pirimidina, y con lo cual digamos, lo que provoca es un bloqueo de la proliferación, sobre todo linfocitaria. Bloquea la producción de autoanticuerpos y disminuye la expresión de moléculas de adhesión de citoquinas proinflamatorias y disminución de metaloproteasa y ciclooxigenasa. Digamos, la leflunomida se da por vía oral diariamente, a diferencia de lo que pasa por ahí con el metotrexate. Se absorbe rápidamente por vía gastrointestinal, tiene un pico máximo entre las 6 horas después de su administración, se metaboliza a nivel hepático y se elimina por orina y heces. La vida media es de 15 a 18 días y la dosis que se utiliza es, y la única, es 20 miligramos día. Los comprimidos vienen de 20 miligramos. Indicaciones: artritis reumatoidea, artritis crónica juvenil, artritis psoriásica. Está discutido en LES. Se puede usar infrecuentemente en el resto de la espondiloartropatía seronegativa, pero las indicaciones más frecuentes son estas que vemos acá en la diapositiva. Los efectos adversos, los más comunes, son diarrea y dolor abdominal. Puede dar alopecia, rash, hepatitis, y está contraindicada absolutamente en el embarazo. En caso de querer embarazarse, la paciente debe esperar 2 años o utilizar carbón activado. La sulfasalazina es una droga viejita, digamos, fue una de las primeras medicaciones que se utilizó sobre todo en artritis reumatoidea. Es un conjugado de 5-acetilsulfapiridina, inhibe la formación de prostaglandinoides, disminuye los niveles de linfocitos T activado, inhibe la proliferación de mononucleares y reduce los niveles de factor reumatoideo e inmunoglobulina. Se administra por vía oral, se absorbe por vía intestinal, y tiene un metabolismo hepático e intestinal. Tiene una vida media de 6 a 17 horas y se elimina tanto por heces como por orina. Los efectos adversos son sobre todo gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal. El resto de las manifestaciones de los efectos adversos son raros. Puede haber cefaleas, vértigo, hipersensibilidad,
digamos, sobre todo en pacientes alérgicos a aspirina, en los cuales se puede observar digamos, manifestaciones severas cutáneas como síndrome de Steven-Johnson, puede dar hepatitis, y el resto son, la verdad, que manifestaciones mucho más raras, infrecuentes. Las indicaciones son artritis reumatoidea, artritis crónica juvenil y espondiloartropatía seronegativa, especialmente cuando hay compromiso periférico. No sirve ni la sulfasalazina, ni el metotrexate, ni la leflunomida para el compromiso axial. Las contraindicaciones: hipersensibilidad a salicilatos y sulfas, deficiencia de glucosa 6 de hidrogenasa, por el riesgo de hemólisis, déficit de folato, insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Los comprimidos son de 500 miligramos y la dosis máxima son 3 gramos días en dosis creciente. Entonces, en caso de nosotros llegar a dosis máxima, el paciente va a tomar 6 comprimidos por día. La sulfasalazina es una medicación que bastante noble, pero que está, digamos, perdiendo lugar en el arsenal terapéutico debido a que, sobre todo el metotrexate, es más efectivo y se toma una vez por semana. ¿Cómo controlamos la sulfasalazina? Hemograma, hepatograma cada 2 a 4 semanas, especialmente los primeros 3 meses. Vamos a hablar ahora de inmunosupresores, de drogas que disminuyen digamos, que alteran el sistema inmunológico, ¿no? La primera es la azatioprina. La azatioprina afecta primeramente la síntesis de ADN y la síntesis de proteínas y ARN, provoca una linfopenia periférica tanto de linfocitos T como B, disminuye los linfocitos T helper y reduce la producción de anticuerpos por inhibición de linfocitos B e inhibición de la natural killer. Se administra por vía oral, tiene una latencia de 1 a 3 semanas, se metaboliza a nivel hepático a su forma activa, que es la 6-mercaptopurina, y se elimina por vía renal. Los comprimidos son de 50 miligramos y la dosis va de 1 a 2.5 miligramos kilo día. Es raro que alguien reciba más de 200 miligramos día de azatioprina. Los efectos adversos, bueno, son dosis dependientes y aumentan, sobre todo al asociarse con alopurinol. Es una contraindicación relativa tomar alopurinol, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con gota. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, estomatitis, dolor abdominal. Puede haber hepatitis, colestasis. Es raro llegar a una cirrosis. Puede haber herpes zóster al bajar, digamos, al disminuir las defensas, puede aparecer herpes zóster. Puede haber citopenias y aplasia medular. Y bueno, el resto de las manifestaciones de los efectos adversos son mucho más infrecuentes. Las indicaciones, sobre todo en lupus, pero lupus ya con compromiso severo, vasculitis primarias y secundarias y miopatías inflamatorias, tanto dermatomiositis como polimiositis. Contraindicaciones absolutas: enfermedad maligna previa, relativas, hepatopatía, uso concomitante de alopurinol o insuficiencia renal. Cada 2 semanas hay que hacer un hemograma y hepatograma y hasta que estabilicemos la dosis, posteriormente cada mes, mes y medio. El micofenolato es una medicación relativamente nueva, inhibe la síntesis de ADN por inhibición de la síntesis de guanina y por lo tanto la proliferación linfocitaria. Se administra por vía oral, se absorbe rápida y extensamente y se elimina tanto por orina como por heces. Los comprimidos vienen de 500 miligramos y la dosis máxima son 3 gramos días. Las indicaciones, bueno, lupus, sobre todo se utiliza mucho en pacientes con compromiso renal, vasculitis sistémica, vasculitis asociada a ANCA, esclerodermia sistémica, especialmente en caso de compromiso intersticial pulmonar, o miopatías inflamatorias. Los efectos adversos más comunes son a nivel digestivo. Las náuseas, las diarreas son una causa bastante común de suspensión del tratamiento. Puede haber leucopenia, linfopenia, aumento del riesgo de infecciones y también está contraindicado en el embarazo.
Se monitorea a través del control hematológico cada 1 a 2 semanas, luego cada 6 a 8 semanas. La ciclofosfamida, posiblemente el inmunosupresor más potente que utilizamos nosotros, actúa a nivel de la fase G y S de la mitosis, por lo tanto afecta la síntesis de ADN, ARN y proteína, reduce la población de linfocitos tanto B como T, interfiere en la inmunidad celular y humoral. Se administra por vía oral o endovenosa. Nosotros utilizamos especialmente endovenoso, debido a que, digamos, tiene menos efectos adversos, y se metaboliza por vía hepática a los agentes activos, entre ellos la acroleína, que es la responsable de la cistitis hemorrágica. Es por eso que los pacientes que toman o que reciben endovenoso ciclofosfamida deben estar bien hidratados. Se elimina por vía renal. Los efectos adversos de la ciclofosfamida son múltiples, algunos graves, otros no tanto. Alopecia es bastante común. La miocarditis es una cosa rara. Infecciones oportunistas, puede provocar leucopenia, plaquetopenia, pancitopenia, y en realidad eso es bastante esperable, sobre todo a los 14, 15 días de hacerse la infusión. Náuseas y vómitos también son una manifestación, digamos, un efecto adverso común, dolor abdominal, colestasia, alveolitis, el resto ya son manifestaciones raras. La microhematuria, si bien es raro, igual que la cistitis hemorrágica, es un efecto adverso que nosotros debemos tener presente para evitar, porque pueden ser manifestaciones graves. Como los inmunosupresores que hemos visto hasta ahora, está contraindicada en el embarazo. La dosis es 1 a 2 miligramos kilo día, y endovenoso se hace 500 a 1000 miligramos de acuerdo a la patología que tenga el paciente y al protocolo que se utiliza. En nefritis lúpica lo podemos hacer mensual o cada 15 días. Indicaciones: lupus, digamos, la ciclofosfamida se utiliza para manifestaciones graves de cualquier patología reumatológica, pero sobre todo el lupus, manifestaciones severas. AR con manifestaciones sistémicas en caso de vasculitis, por ejemplo, vasculitis sistémica como la vasculitis asociada a ANCA y la crioglobulinemia con compromiso sistémico en forma de vasculitis. Contraindicaciones absolutas del embarazo, relativas: infección severa previa, citopenia, insuficiencia hepática o insuficiencia renal. El seguimiento: el hemograma completo y seguimiento de orina cada 2 semanas hasta estabilizar la dosis. Y el pico de la droga, el nadir, digamos, se ve entre los 8 y los 14 días. Ahí hay que ir solicitando hemogramas para ver que no tenga una leucopenia severa, porque en ese caso, posiblemente para el próximo pulso, para la próxima infusión, nosotros debamos disminuir la dosis. Las drogas biológicas que se utilizan, que en realidad surgieron primero para artritis reumatoidea y, como vamos a ver, actualmente se utilizan en la mayoría de las patologías reumatológicas, han cambiado digamos, el paradigma de tratamiento de la reumatología. Son proteínas de gran tamaño, obtenidas a través de técnicas de recombinación de ADN, o son anticuerpos monoclonales, y se diferencian de las drogas obtenidas por síntesis química en dos aspectos: el enfoque más específico y la complejidad a la hora de obtenerlo. Es decir, el enfoque más específico, nosotros por ejemplo tenemos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Hacen eso. Van hacia una citoquina proinflamatoria. Cuando uno ve los biológicos, bueno, esta es la nomenclatura. Si finaliza en CEP, como puede ser el abatacept, es una fusión entre el receptor y la porción FC de la inmunoglobulina G1 humana, y secuestra el ligando circulante. MAP se refiere a anticuerpos monoclonales, por ejemplo, tocilizumab o rituximab. CIMAP, anticuerpo monoclonal quimérico, el rituximab. Y SUMAP,
anticuerpo humanizado similar a la estructura de la IgG humana. Acá tenemos en artritis reumatoidea, podemos usar anti-TNF, anti-interleuquina 6, drogas que actúan a nivel de la coestimulación de linfocitos T, como el abatacept, y, digamos, en lupus tenemos el rituximab y el belimumab. Si bien el rituximab no es una droga aprobada, se utiliza en casos refractarios. El rituximab, que ustedes también lo van a ver sobre todo en hematología, en leucemia, en linfomas, perdón, que es donde se desarrolló y posteriormente se empezó a utilizar en reumatología. Nosotros lo usamos no solamente en lupus, sino específicamente está aprobado para R y actualmente está aprobado para drogas para vasculitis asociada a ANCA. Esto es a nivel de qué, digamos, de qué grupo celular y qué interleuquina inhibe cada droga. Es interesante este dibujito. Acá tenemos más o menos lo mismo, si son humanos, si son quiméricos, es decir, tienen, digamos, una región murina. Las indicaciones son, en todos estos casos, hablamos de manifestaciones graves, o sea, los anticuerpos monoclonales, o sea, los biológicos, no se utilizan en pacientes con patología leve a moderada, se utilizan en casos graves. Artritis reumatoidea juvenil, artritis crónica juvenil, artritis reumatoidea, psoriasis, psoriasis cutánea, artritis psoriásica severa, espondiloartropatías seronegativas, en enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea con compromiso articular o sin el mismo, y en lupus eritematoso sistémico. También se utilizan, digamos, off-label, por ejemplo, en miopatías inflamatorias que no responden a nada, en síndrome de Sjögren, pero esas son las indicaciones por ahí más frecuentes. Los efectos adversos, sobre todo en las más utilizadas en artritis reumatoidea, que son las drogas antifactores de necrosis tumoral alfa, lo más común es reacción en lugar de la inyección. Puede haber reacciones a la infusión agudas y retardadas, o sea, con varias horas después de finalizar la infusión. Eso se veía sobre todo antes con una medicación llamada infliximab, que fue la primera que salió para artritis reumatoidea, que era endovenosa, y a veces puede pasar con el rituximab, pero bueno, por eso, sobre todo con rituximab, se solicita que el paciente esté internado. Infecciones, aparición sobre todo de zóster, tuberculosis, infecciones bacterianas, enfermedades desmielinizantes, eso es una manifestación rara, insuficiencia cardíaca, por eso están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca grado 3-4, alteraciones hematológicas, formación de autoanticuerpos y autoinmunidad, síndromes similares al lupus, síndromes lupus-like o pérdida de eficacia. Por eso nosotros en artritis reumatoidea, sobre todo, aunque el paciente ande muy bien, intentamos que tome una dosis bajita de metotrexate para que no suceda esto, que se generen anticuerpos contra la medicación y pierda eficacia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer previamente a indicar un biológico? Bueno, esto está, digamos, se hace por protocolo en todos lados. Realizar mantuvo, PPD, placa de tórax, serologías virales, HIV, Chagas. No hay que administrar, están contraindicadas las vacunas a virus vivos atenuados. Pero bueno, los pacientes se pueden vacunar contra gripe, neumococo, COVID. Interrumpir el tratamiento si aparecen infecciones localizadas o sistémicas. Hay que estar atento ante síntomas de insuficiencia cardíaca, alteraciones hematológicas y es importante, en caso de que sea una cirugía programada, organizarse e interrumpir el tratamiento, digamos, aunque sea una vida media previa de la medicación. Contraindicaciones absolutas: hipersensibilidad, infección activa, historia de infecciones crónicas recurrentes,
tuberculosis no tratada o insuficiencia cardíaca congestiva grado 3-4. Relativas, esclerosis múltiple o neuritis óptica, infección por HIV, hepatitis B o C y, entre signo de pregunta, enfermedad de Chagas. Ahora, nosotros sabemos que muchos de los pacientes, digamos, que vemos son mujeres en edad fértil. ¿Qué pasa en el embarazo y la lactancia? ¿Con qué podemos tratar a estos pacientes? Bueno, acá tenemos un fármaco, tenemos una tablita, pero fíjense, generalmente seguros, o sea, no están contraindicados de las drogas modificadoras de la enfermedad. Podemos usar azatioprina, hidroxicloroquina y sulfasalacina. Se considera, por ejemplo, que en lupus no hay que suspender la hidroxicloroquina. No hay que suspender la hidroxicloroquina porque el riesgo de que haya malformaciones fetales es bajísimo y es muchísimo más grave digamos, el riesgo de que el paciente tenga una reactivación de la enfermedad. Factores inhibidores del TNF, podemos usar adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab, infliximab y otras drogas más raras que podemos usar son ciclosporina, tacrolimus y los corticoides. Pueden ser seguros, esto hay que balancear el riesgo-beneficio. Podemos usar abatacept, anakinra, que en Argentina no hay, es un inhibidor de interleuquina 1, rituximab, tocilizumab y los AINE. Y drogas que están, digamos, completamente contraindicadas son la ciclofosfamida, el metotrexate, la leflunomida, el micofenolato y el tofacitinib, que es un inhibidor de JAK kinasa, que ahí no figuraba, pero es un inhibidor de JAK kinasa que se da por vía oral y que se usa especialmente en artritis reumatoidea y se está utilizando también en psoriasis. Bueno, estas son, digamos, cuando podemos dar AINE, hidroxicloroquina. Entonces, bueno, certolizumab pegol, que es un anti-TNF, se puede usar todo el embarazo, los biológicos anti-TNF hasta la semana 20, y abatacept, tocilizumab y rituximab. Hay información limitada para establecer conclusiones. Muchas gracias.